Buenos días, nos encontramos con Padre Serafín, catedrático de la teología de Loyola, que está aquí invitado por Monseñor Juan Domingo González Zonaya, obispo de la diócesis de Mongomo y presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial. Él ha venido a darnos unas charlas a los sacerdotes, a los laicos y a los cristianos en el contexto de la formación permanente y la profundización de la fe. Padre, buenos días. Buenos días, un placer. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy sorprendido por la acogida de esta iglesia local de Guinea Ecuatorial. Como alguien que viene de España, de Europa, había oído hablar muchas veces de la capacidad de acoger al extraño, al diferente, al distinto que tienen los africanos. Y la verdad es que ahora puedo testimoniarlo en primera persona. Estoy muy gratamente sorprendido. Muchas gracias. A nosotros también nos parece bueno que estés bien acogido. Eso nos agrada. La Delegación de Comunicación de la Diócesis de Mongomo queremos hacerle algunas preguntas concerne a su instancia, a la fe y a los libros que usted ha publicado, que son muchos. De hecho, estamos aquí para acogerle y saber algo más de ti y de su vida pastoral y ministerial. Sí, querido padre, buenos días una vez más. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa para usted compartir esta experiencia formativa con el clero de la diócesis de Mongomo? Significa una experiencia de catolicidad. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica y esa palabra, católicos, es una palabra griega que significa universal. La Iglesia está conformada por hombres y mujeres de todas las razas, lenguas, pueblos, culturas. Y cuando uno pertenece a una iglesia como la española, más enmarcada en el ámbito occidental, ser invitado por una iglesia que peregrina en África es una experiencia de apertura a esa universalidad de la iglesia que nos puede enriquecer, por supuesto, a todos. Muchas gracias. ¿Cómo valora el interés de la Iglesia en Guinea Ecuatorial por la formación permanente de los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos? Pues es una cuestión que me ha llamado mucho la atención. He descubierto en los seminaristas de Bata, por ejemplo, a los que les dirigí una conferencia, y también ayer, junto con todos los sacerdotes y vida consagrada de la diócesis, que este pueblo tiene una predisposición muy positiva a dejarse empapar por la teología y también por la espiritualidad. Me ha llamado mucho la atención la disciplina, es decir, la capacidad de resistencia, de permanencia, de estar dispuesto a dedicar un tiempo y un esfuerzo precisamente a la formación permanente. Por lo tanto, es algo que de entrada me ha resultado muy grato, muy sorprendente en el sentido positivo de la palabra. Durante su estancia en Mongomo, ¿qué aspectos del clero africano le han llamado más la atención? Me parece muy interesante del clero africano el compromiso con la cultura propia de su pueblo. Yo no conocía mucho la cultura bantú, pero sin embargo a lo largo de estos días he podido intercambiar con el clero local aspectos que son propios de su modo de vivir y de existir. Me parece que uno de los elementos más subrayables de esta experiencia que estoy teniendo es cómo el clero intenta encarnar, inculturar el Evangelio dentro de esta cultura que peregrina en estas tierras. Por eso me parece que para un español como yo ha sido una forma de descubrir valores diversos, enriquecedores a la hora de propagar el propio Evangelio. ¿Qué importancia tiene hoy la formación intelectual en la vida y misión de un sacerdote? A mí me parece que es una importancia decisiva. Estamos viviendo un mundo complejo, estamos viviendo una cultura globalizada, donde muchas veces ya lo local continuamente se trasvasa gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, y el sacerdote, el religioso o religiosa, pero también los laicos, deben tener
una columna vertebral que de alguna forma los proteja frente a las inclemencias del tiempo que vivimos. Y esa columna vertebral yo creo que puede ser ofrecida por el pensamiento teológico. ¿Qué es lo que hace la teología? Conseguir que una fe meramente heredada se convierta en una fe que uno se apropia y que existencialmente es capaz de lanzar hacia adelante. Por eso me parece que la teología debe ser una pieza fundamental dentro de los procesos formativos de los cristianos en general y de los sacerdotes en particular. Sí, padre, centrémonos sobre la Iglesia y la sociedad actual. Usted ha reflexionado sobre la crisis de los vínculos humanos. ¿Cómo puede la Iglesia ayudar a reconstruir relaciones sanas en nuestras comunidades? Yo hablaba al clero ayer de que una de las características fundamentales de la antropología occidental es el individualismo. Es decir, en Europa las relaciones, los vínculos se han vuelto muy frágiles precisamente porque el modelo de pensamiento del ser humano es un modelo individualista. En este sentido, el cristianismo nos abre a una forma de comprensión del ser humano no como individuo, sino como persona. Y la clave fundamental de comprensión de la persona son las relaciones. Es decir, el cristianismo afirma que yo soy mis relaciones. En este sentido, ayer al clero les hablaba de un símbolo, de una metáfora, que es el ombligo. Muchas veces el ombligo, que es una cicatriz que portamos todos los seres humanos, puede tener un valor fuertemente simbólico. ¿Por qué motivo? Porque cuando contemplamos el ombligo, caemos en la cuenta de que no nos hemos dado la vida a nosotros mismos. El ombligo es esa cicatriz que queda de cortar el cordón umbilical, es decir, aquel que nos ligó 9 meses a nuestra madre. Por lo tanto, yo soy esa relación y esa relación me constituye en mi más profundo centro. Por eso me parece que el cristianismo puede ser una especie de medicina, de terapia que nos permita superar el individualismo para introducirnos en la comunidad eclesial donde la clave fundamental es el tejido de relaciones. Muy interesante. Ayer en la charla hablaste del perdón. En una sociedad marcada por el resentimiento, por la violencia y por las divisiones, ¿qué papel juega el perdón en la sociedad? Yo creo que uno de los elementos quizá más universalizables hoy día es precisamente esta cuestión del perdón y de la reconciliación. Es decir, en mi tierra noto cómo la cuestión del perdón es algo que a mis feligreses, mis cristianos, les preocupa, porque hay conflictos abiertos que están necesitados de solución. Pero también ayer me llamó la atención que en esta iglesia, aquí en Mongomo, los propios sacerdotes y la vida consagrada caí en la cuenta de la pertinencia de esta cuestión del perdón. En efecto, estamos en una sociedad herida. Muchas veces los vínculos que, como decía antes, son esenciales, también a veces se tornan en difíciles. Y aparecen las riñas, los desencuentros que pueden producir en nosotros dolor, sufrimiento. Por eso, realizar un pensamiento a fondo de qué es el perdón, cuáles son las características del mismo y cómo podemos aplicarlo a esas rupturas en acto que encontramos en la vida, creo que puede ser una gran apuesta y una gran propuesta de la propia Iglesia. Sí, centrémonos en la juventud. Ahora bien, muchos jóvenes parecen alejarse de la fe. ¿Cómo anunciar hoy a Jesucristo de manera cercana y creíble? Yo creo que los jóvenes, en gran medida, debemos comprender que tengan un primer momento de alejamiento de la fe. Porque, especialmente en la juventud, hay 2 grandes elementos que cogen al joven totalmente. Por un lado, su búsqueda de un futuro profesional y, por otro lado, también la búsqueda de una pareja que los acompañe a lo largo de su vida.
Cuando a veces experimento esa cierta distancia de los jóvenes con respecto a la Iglesia, yo le digo a mis compañeros sacerdotes que no hay que preocuparse exageradamente, porque es propio de ciertas etapas vitales ser cogido por otras demandas. Ahora bien, sí me parece que esos mismos jóvenes, si han recibido la semilla de la fe, en momentos posteriores de su vida encontrarán muchos engarces para recuperar su vivencia religiosa y retornar de una u otra manera a la propia Iglesia. No obstante, a mí me parece muy interesante, a la hora de proponer el Evangelio a los jóvenes, hacerles entender que Jesucristo no viene a quitarles nada, que el cristianismo no es una propuesta que recorta sus aspiraciones, sino que, al contrario, el cristianismo y Jesús mismo viene a otorgarles, a darles una cierta plenitud de vida. Yo leyendo su obra de Dios en Jesús, usted habla de evangelizar las imágenes falsas. ¿Cuáles cree que son las imágenes falsas de Dios que están ahora más extendidas? Esta es la temática que quiero tratar esta tarde precisamente con los laicos de aquí de Mongomo. Un acercamiento al Dios de Jesús. Cuando decimos Dios, estamos utilizando una palabra grande. Es algo así como cuando decimos paz, o decimos justicia, o decimos amor. Y hay un defecto que tienen las palabras grandes. Pensar que cuando yo la pronuncio, todo el mundo está entendiendo lo mismo. Y curiosamente, al decir Dios, en el fondo, cada ser humano tiene interiorizada de una u otra manera una imagen de Dios. ¿Cuál es la propuesta que hace el cristianismo? Decirnos que el único Dios que merece la pena ser creído es el Dios de Jesús. Por eso el cristiano no le pregunta sobre Dios a la filosofía, o no le pregunta sobre Dios a los ancestros, sino que el cristiano pregunta sobre Dios al propio Jesús. A mí me parece que mirándonos en Jesús descubrimos la forma más preciada de acercarnos a Dios. Quiero saber cómo hablar hoy de la resurrección en una sociedad cada vez más secularizada. Es verdad que la sociedad está cada vez más secularizada, pero también es cierto que la sociedad es muy sensible a los límites, porque este mundo tantas veces emancipado, que se considera autosuficiente, no tolera bien los límites. Y yo creo que hay dos límites fundamentales que a todos nos afectan de una u otra manera. Por un lado, la enfermedad o el sufrimiento, y por otro lado, la muerte. Cuando esos límites acontecen en nuestra vida, yo creo que se rompen nuestro sistema de certezas o de seguridades y se abren pequeños boquetes que nos hacen más receptivos al anuncio del Evangelio. Efectivamente, cuando el sufrimiento que provoca la enfermedad o el sufrimiento que provoca la muerte dejan en nosotros espacios a la interrogación y a la pregunta, la proclamación de la fe en Cristo muerto y resucitado puede venir a iluminar, a alumbrar nuestras búsquedas y también esos interrogantes que la finitud, el sufrimiento y la muerte abren ante nosotros. Usted es un gran teólogo, sus obras lo dicen. Quiero saber cómo puede contribuir la teología para sanar las heridas humanas y espirituales. La teología no solamente es pensamiento crítico de la fe, sino que la teología también pretende engendrar espiritualidad. La espiritualidad, de alguna forma, es el paso desde el concepto a la propia vida. En este sentido, yo creo que el pensamiento teológico ayuda a los cristianos y también a los seres humanos de buena voluntad a encontrar sólidas razones para vivir, a encontrar sólidas razones para esperar y a encontrar sólidas razones para amar.
Muchas veces nuestros desconciertos o nuestras heridas provienen de no tener horizontes de sentido ante nosotros por los que merezca la pena vivir y también morir. La teología puede ofrecernos todo ese caudal de espiritualidad que da orientación a nuestra vida y por tanto le da una cierta certidumbre. Sí, padre, usted insiste mucho en la importancia del diálogo. ¿Por qué considera que el diálogo es esencial para la experiencia cristiana? Porque el diálogo es capaz de conjugar una paradoja, la paradoja de que somos distintos y diferentes, pero que al mismo tiempo estamos condenados a vivir juntos y por tanto a entendernos. Cuando somos capaces de integrar el diálogo dentro de nuestros procesos de conversión, es posible que surja la comunión dentro de la propia comunidad eclesial. Hace unos días celebrábamos la fiesta de Pentecostés y ahí aparecía una metáfora que ha utilizado el Papa León en su reciente encíclica Magnificat Humanitas, que es la metáfora de la Torre de Babel. La Torre de Babel expresa cómo cada ser humano que en el fondo quiere constituirse como Dios acaba negando la presencia del otro. Eso se pone de manifiesto con el símbolo de distintas lenguas que confunde y que impide la comunión. El diálogo es la forma en la cual podemos reconocer al otro como un legítimo otro en la convivencia y por tanto no considerarlo un rival, sino un compañero de camino. En África tenemos un gran sentido de familia. ¿Qué sentido puede aportar la visión africana de la familia a la vivencia de la fe? Ha aportado de hecho ya muchas cosas. Ese famoso documento, creo que de tiempos de Juan Pablo II, Iglesia en África, ponía de manifiesto cómo las categorías de comprensión de la Iglesia que nos ha regalado el Concilio Vaticano II podían releerse desde el propio contexto africano. Y una de esas categorías fundamentales que pone en juego el proceso de inculturación es entender la Iglesia como familia. A mí me parece que uno de los elementos que tenéis aquí en África y concretamente en Guinea Ecuatorial que puede explotarse en clave creyente es ese sentido fuerte de familia. En Europa, por los procesos de secularización, en el fondo el ser humano está muy desprotegido, en gran medida porque se ha desconfigurado el rol tan importante que la familia tenía antaño. Explicaba ayer a los sacerdotes que en algunos países se plantea la necesidad de hacer un ministerio de la soledad, porque hay tantos millones de ciudadanos que viven solos que se generan nuevas patologías, patologías que proceden precisamente del aislamiento. A mí me parece que esa vinculación fuerte que tienen ustedes en clave de familia puede trasladarse como un símbolo muy propicio para expresar el ser profundo de la Iglesia. Sí, padre, queremos saber cómo integrar la riqueza cultural africana en la evangelización sin perder la esencia del Evangelio. Claro, aquí siempre aparece una tensión que es positiva. A veces cuando decimos la palabra tensión podemos caer en el riesgo de pensar que es algo negativo. Y sin embargo, la vida siempre es una tensión entre polos que es necesario mantener para que la verdad no perezca. Entonces ayer, en el diálogo con los sacerdotes, se manifestaba estos polos en tensión que es necesario mantener. Por un lado, el Evangelio no existe si no es expresándose en una cultura. Es decir, el Evangelio no es una realidad etérea, artificial, que está como en el espacio exterior. El Evangelio siempre tiene que hacerse cultura.
Pero al mismo tiempo, el Evangelio que se expresa en las culturas sobrepasa a todas las culturas. Y sobrepasando a todas las culturas, nos dice que en cada cultura, además de riquezas, hay elementos que tienen que ser purificados. Entonces, esta tensión, el Evangelio solo se expresa en la cultura, pero el Evangelio sobrepasa cada una de las culturas, esta tensión nos invita a un proceso permanente de discernimiento. Aquí en África, con las culturas propiamente africanas y, por supuesto, también en Europa con la cultura propiamente occidental. La pregunta que quiero hacer ahora es un poco más personal. Entre sus publicaciones, libros escritos, si tienes alguna publicación o algún libro especialmente que crees muy importante para el momento actual. Cuando un teólogo como yo publica, siempre intenta responder a dos demandas fundamentales. Una demanda sería la de un pensamiento quizá más investigador, más elevado, más académico, pero también hay una demanda que es más de carácter pastoral, es decir, el teólogo está en la universidad, pero al mismo tiempo el teólogo no renuncia a su rol eclesial. Por tanto, la teología tiene que tener una dimensión fuertemente pastoral. En este sentido, respondiendo a esta segunda demanda pastoral, le tengo especialmente cariño a uno de mis últimos libros, que se llama De la orfandad a la filiación, 5 más 1 razones para creer. A mí me parece que aquí hay dos categorías que pueden dar la pista de la orientación de este libro. Orfandad. La orfandad es la existencia sin padre. Y hace referencia a una característica de la sociedad occidental. Hemos negado a Dios. Al matar al padre nos hemos quedado huérfanos. Sin embargo, el cristianismo propone una alternativa a la orfandad. Y esa alternativa es la filiación. ¿Qué significa filiación? Nuestra condición irrenunciable de hijos. Y ahí conecto con el Dios de Jesús. Jesús se dirigía a Dios llamándolo Abba, que es una palabra aramea que significa papá, padre. El cristianismo es un proceso que pretende tomarnos de la mano para sacarnos de nuestra orfandad e introducirnos en la alegría de vivir y sentirnos hijos de Dios. Este libro ofrece razones para que podamos abrirnos creyentemente a esta nueva manera de entender a Dios. Sí, padre, después de esta experiencia formativa, ¿qué enseñanza o mensaje quisiera dejar al clero de Mongomo? En primer lugar, quisiera decirle al clero de Mongomo la enseñanza que ellos me han dejado a mí. Porque este no es un proceso que va desde arriba, yo que vengo a enseñar y los de abajo que vienen a aprender, sino que este es un proceso simétrico donde se da un mutuo enriquecimiento. Yo en la Facultad de Teología de Granada, que pertenece a la Universidad Loyola, tengo muchos alumnos africanos que pertenecen a ciertas órdenes religiosas, como por ejemplo misioneros combonianos. ¿Qué es lo que me ha dejado a mí el encuentro con el clero de Mongomo? Una nueva forma de mirar a mis alumnos africanos. ¿Por qué motivo? Porque yo hasta este momento no había tenido una experiencia propiamente africana. Mi estancia estos 10 días aquí en Guinea Ecuatorial me va a dar una nueva visión, una nueva perspectiva con la cual relacionarme con mis propios alumnos allá en Granada. Por eso, más que darles un mensaje a los sacerdotes de Mongomo, quisiera darles las gracias por lo que ellos han aportado a mi propia experiencia sacerdotal. Seguimos en el contexto más personal. ¿Qué apreciación hace usted para este contexto de formación permanente que le ha invitado el obispo Monseñor Juan Domingo Becabe Sunayán para promover la formación y la fortificación de la experiencia espiritual, pastoral e intelectual? Yo creo que la clave siempre es una convicción que algunas veces puede faltar
llegar al propio clero, la convicción de que nunca hemos llegado. El Papa Francisco, en su primer documento Evangelii Gaudium, daba un principio de discernimiento pastoral. Él decía, el tiempo es superior al espacio. Y cuando el Papa Francisco explicaba este principio de discernimiento pastoral, decía que la clave en la Iglesia son los procesos. El cristianismo no es algo que se da como un momento puntual donde uno recibe la gracia del bautismo y ya está todo hecho. El cristianismo es un camino, es un proceso de humanización, es un proceso de santificación que termina en el momento de nuestra muerte. Por tanto, hay una tentación letal, mortal, y es que el sacerdote piense que ya ha llegado, que ya está completo, que ya lo sabe todo. ¿Qué es la formación permanente? ¿Cuál es el significado de la formación permanente? Decirnos a los sacerdotes que aún estamos en camino. Y como aún estamos en camino, necesitamos la ayuda de otros para seguir formándonos y para seguir alimentando las raíces de nuestro propio sacerdocio. Sí, entonces, para finalizar, queremos formularle una última pregunta. ¿Qué mensaje le dejas al pueblo de Guinea Ecuatorial, al clero en general, a los religiosos, religiosas y a todos los fieles laicos? Bueno, el mensaje que yo dejaría es mi sorpresa. La sorpresa de haberme encontrado una iglesia madura, una iglesia rica, una iglesia que está haciendo procesos de peregrinación en la fe. Reitero, creo que cuando uno viene de España o de Occidente puede seguir teniendo un cierto punto de etnocentrismo, de pensar que el centro está en Europa. Y algo que me ha resultado desconcertante y grato al mismo tiempo es descubrir cómo en lo periférico hay vivencia cristiana vibrante. Ha sido para mí también una fortuna poder venir a esta tierra justo después de la visita apostólica del Papa León. Yo también creo que esa visita apostólica del Papa León a distintos países de África quiere apuntar en la dirección que yo estoy comentando. África es un continente inmenso, es un continente plural, es un continente rico que yo creo que va a aportar grandes dones a la Iglesia del futuro. En este sentido, mi experiencia aquí en Guinea Ecuatorial me ha enriquecido profundamente y me ha dado una visión de la Iglesia mucho más amplificada y por tanto mucho más esperanzada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias, Padre. Sí, tras escuchar la intervención del Padre a través de la pregunta, de las muchas preguntas que le hemos hecho esta jornada en el plató, yo creo que, Padre, pues seguimos aquí agradeciéndole, ¿no?, por su estancia en nuestro país en general y el distrito de Mongomo, en particular, concretamente la Basílica Catedral, y sus tantas exposiciones, seminarios a los sacerdotes, religiosos y religiosas a nivel de la diócesis de Mongomo. Padre, muchas gracias y hasta la próxima, cuando Dios quiera. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias, Padre.